Había sangre por todas partes. En el frío suelo del pasillo del Hospital St. Augustine Memorial, en los guantes desechables esparcidos, en las batas azules que se suponía debían proteger, pero que hoy solo atestiguaban. El doctor Marcus Washington, de 45 años, un reconocido cirujano cardiovascular, se arrodilló junto al cuerpo inconsciente de Jason Rivera, un adolescente negro de 17 años. «Dios mío», murmuró una enfermera, «no está respirando bien». Marcus presionó con los dedos el pulso débil del niño. Traumatismo cráneoencefálico grave, posible hemorragia interna, signos vitales inestables. Su mente médica catalogó las lesiones con precisión clínica, pero el corazón de su padre negro se rompía con cada latido irregular que sentía bajo sus dedos. «Tenemos que llevarlo a cirugía ya», dijo Marcus, levantándose rápidamente. Sala 3, personal completo, escáner de emergencia. Pero entonces una mano pesada cayó sobre su hombro. «Doctor, debe alejarse del paciente». Marcus se giró y se encontró con la fría mirada del oficial Rodríguez. No, era Martínez. Eran tantos que podía agruparlos en su memoria, todos con la misma expresión de autoridad indebida. A su lado estaba el oficial Santos, más joven, visiblemente incómodo, pero aún firme en su postura. «Disculpe». Marcus arqueó una ceja, manteniendo en su voz la calma profesional que había cultivado durante 2 décadas salvando vidas. «Este es mi hospital, este es mi paciente, y soy el único cirujano cardiovascular disponible ahora mismo». «Hoy no», dijo Martínez, inflando el pecho. «Este sospechoso está bajo custodia policial. No se le administrará ningún tratamiento sin nuestra autorización». La palabra sospechoso resonó por el pasillo como un disparo. Jason Rivera, estudiante de honor de la preparatoria East Baltimore, voluntario en un refugio, hijo de una enfermera y un mecánico, era ahora solo un sospechoso que sangraba en el suelo del hospital. «Oficial», dijo Marcus en voz baja pero con autoridad, «no sé qué cree que pasó ahí fuera, pero aquí solo hay un médico y un paciente que necesita cirugía urgente. Si quiere hacer guardia, haga guardia. Pero no me impedirá salvarle la vida a este chico». Martínez dio un paso al frente, invadiendo el espacio personal de Marcus. «Doctor, está interfiriendo en una investigación policial. Si no se hace a un lado, tendré que considerarlo obstrucción a la justicia». El pasillo quedó en silencio. Las enfermeras dejaron de moverse. Otros médicos lo miraron, algunos bajando la vista, otros grabando discretamente con sus teléfonos. Marcus sintió el peso de todas las miradas, pero sobre todo el peso de la historia. ¿Cuántas veces se había repetido esta escena? ¿Cuántas veces un hombre negro, incluso con un diploma, incluso con una bata blanca, incluso con el poder de salvar vidas, había sido reducido a un simple obstáculo más para la autoridad blanca? «Obstrucción a la justicia», repitió Marcus lentamente, dejando las palabras flotando en el aire. «Interesante. Porque, desde mi punto de vista, estás obstruyendo la medicina». Se giró hacia Jason, arrodillándose de nuevo, ignorando por completo a los oficiales. Empezó a revisar las vías respiratorias del niño, a estabilizarle la cabeza y a prepararlo para el traslado. Sus manos se movían con precisión, con la memoria muscular de años salvando vidas. «Doctor Washington», dijo Martínez, con un tono de voz ahora peligroso, «es la última vez que se lo pregunto. Retroceda». Marcus no se detuvo. No levantó la vista. Siguió trabajando. «Entonces tendrás que arrestarme», dijo con calma, «porque no voy a dejar que este chico muera mientras decides si la vida de un joven negro vale más que tu ego herido». Lo que pasó después sucedió demasiado rápido para que algunos lo procesaran, pero demasiado lento para que Marcus lo olvidara. Unas manos ásperas lo tiraron hacia atrás. Unas esposas frías se le clavaron en las muñecas. Gritos de protesta resonaron por el pasillo. Enfermeras, otros médicos, personal de limpieza, todos observando cómo se llevaban a rastras a uno de los cirujanos más respetados de la ciudad como a un delincuente común. «Estás cometiendo un error», dijo Marcus, con la voz aún controlada, incluso mientras lo empujaban contra la pared. «Este chico va a morir». «No es nuestro problema», murmuró Martínez cerca de su oído. «Quizás la próxima vez aprendas cuál es tu lugar». Pero Marcus Washington no era solo un cirujano. No era solo un hombre negro humillado públicamente. Era hijo de veteranos de la guerra de Vietnam,
nieto de activistas por los derechos civiles y exmayor del ejército que había servido 3 veces en Afganistán antes de decidir salvar vidas en lugar de quitarlas. Y tenía amigos. Amigos en puestos altos. Mientras lo sacaban del hospital esposado, Marcus hizo una sola llamada. El número se le había quedado grabado en la memoria durante 15 años, desde que salvó la vida de cierto general durante una misión médica en Kabul. General Harrison, respondió la voz familiar al segundo timbre. Jim, dijo Marcus con calma, necesito un favor. 3 horas más tarde, mientras Marcus Washington estaba sentado en una celda de detención en la estación de policía de East Baltimore, su teléfono, que los oficiales habían olvidado confiscar adecuadamente, vibró con un mensaje de texto. Fue del fiscal general de los Estados Unidos. Doctora. Washington, me han informado de la situación. La División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia llegará en 2 horas. ¡Ánimo! Janet Morrison *. Marcus sonrió por primera vez en horas. Janet Morrison. La primera mujer negra en ocupar el cargo de fiscal general, nombrada por el presidente apenas 6 meses antes. Y, casualmente, la excompañera de su esposa en la Facultad de Derecho, la doctora Sophia Washington. En la sala de su casa en Roland Park, Sophia preparaba café con manos temblorosas cuando sonó el teléfono. Era Marcus. Soph, su voz sonaba cansada pero decidida, llama a Janet. Usa el número de emergencia. Y llama a Carlos también. Carlos Mendoza. El reportero de investigación de CNN que cubrió las misiones médicas de Marcus en el extranjero y se convirtió en un amigo cercano de la familia. Un hombre que comprendió que algunas historias debían contarse, sin importar cuántos poderosos intentaran silenciarlas. Marcus, susurró Sophia, dime qué pasó realmente. Y él se lo contó. Cada detalle. La humillación, las esposas, el chico agonizando mientras pisoteaban su derecho a salvar vidas. Sophia cerró los ojos, sintiendo la ira familiar crecer en su pecho, la misma ira que sintió cuando Marcus fue rechazado accidentalmente para el puesto de jefe de cirugía 3 años antes, a pesar de tener el mejor currículum y la mayor experiencia. Eligieron al hombre equivocado para humillarlo, dijo en voz baja. Lo sé, respondió Marcus. Y ahora lo van a descubrir. Carlos Mendoza estaba en su escritorio en la oficina de CNN en Washington cuando sonó el teléfono. Reconoció el número de inmediato. ¿Sofía? ¿Cómo estás? Carlos, necesito que vengas a Baltimore. Ahora. ¿Qué pasó? Arrestaron a Marcus por intentar salvar la vida de un niño. Carlos dejó de escribir. Repítelo. Sophia contó la historia rápidamente, su voz cobraba fuerza con cada palabra. Carlos ya estaba agarrando su chaqueta antes de que ella terminara. Soph, estaré allí en 2 horas. Y llevaré un equipo completo. Carlos. Intentar. Esta vez se metieron con la familia equivocada. Mientras tanto, en la comisaría, el sargento Miguel Ramos empezaba a darse cuenta de que había un problema. No era un problema pequeño, sino uno que podía destruir carreras y acabar con las pensiones. Su teléfono había sonado 6 veces en la última hora. Primero fue el jefe de policía. Luego el alcalde. Luego alguien de la oficina del gobernador. Luego alguien que se identificó como del equipo del fiscal general de los Estados Unidos. Y ahora había una camioneta de CNN estacionada afuera. Martínez. Gritó. A mi oficina. Ahora. El oficial Martínez entró, todavía con la arrogancia de la tarde, pero algo en su andar le sugería que empezaba a sentir que el suelo bajo sus pies no era tan firme como creía. Sargento, sobre ese doctor arrogante. Cállate, dijo Ramos, tirando una carpeta sobre la mesa. ¿Sabes quién es el doctor Marcus Washington? Martínez se encogió de hombros. Un médico presumido que no sabía cuál era su lugar. Ramos abrió la carpeta. Doctor Marcus Washington. Graduado de Harvard. Residente en Johns Hopkins. Excomandante del Ejército de los Estados Unidos. 3 misiones en Afganistán. Galardonado con la Estrella de Bronce por salvar a 17 soldados durante un ataque con mortero en Kandahar. Cirujano personal de 3 senadores, 2 gobernadores y, hizo una pausa, con la voz peligrosamente baja, el general James Harrison, actual asesor de seguridad nacional.
El rostro de Martínez palideció. Y usted, continuó Ramos, esposó a este hombre por intentar salvar la vida de un niño. Sargento, estaba interfiriendo. Estaba haciendo su trabajo, exclamó Ramos. Y ahora tengo al fiscal general de Estados Unidos pisándome los talones, a CNN afuera y probablemente al FBI viniendo a investigar si estamos violando derechos civiles federales. Afuera de la estación de policía, Carlos Mendoza estaba instalando su equipo mientras hablaba por teléfono con sus productores en Atlanta. Sí, es exactamente lo que estás pensando, dijo. Un cirujano de guerra condecorado arrestado por intentar salvar a un niño. Lo tiene todo, racismo sistémico, abuso de autoridad y un protagonista difícil de desacreditar. Se detuvo y vio llegar un convoy de todoterrenos negros. Y, aparentemente, se ha convertido en un asunto federal. Las camionetas se detuvieron y descendieron agentes federales con trajes oscuros. Entre ellos se encontraba una mujer alta y elegante a quien Carlos reconoció de inmediato, la fiscal general adjunta Sarah Chen, la segunda persona más influyente del Departamento de Justicia. Carlos sonrió. Esto no era solo una historia. Era una guerra. Y el doctor Marcus Washington acababa de demostrar que sabía luchar. A las 7:47, el doctor Marcus Washington salió libre de la comisaría de East Baltimore. No porque los agentes hubieran cambiado de opinión, sino porque 3 agentes federales se presentaron con documentos que declaraban ilegal su detención bajo la jurisdicción federal. Las cámaras empezaron a grabar en cuanto apareció en la puerta. Carlos Mendoza estaba en primera fila, micrófono en mano, mientras otros reporteros se agolpaban a su alrededor. Pero Marcus no se dirigió primero a las cámaras. Se dirigió a la enfermera que estaba esperando cerca de la camioneta de noticias. ¿Cómo está Jason?, fue lo primero que preguntó. María Santos, la enfermera de urgencias que presenció toda la situación en el hospital, tenía lágrimas en los ojos. Doctor Washington, dijo con la voz entrecortada, logramos estabilizarlo, pero perdimos un tiempo precioso. Si hubiera podido operarlo inmediatamente. Marcus asintió, apretando la mandíbula. ¿Se pondrá bien? Esperamos que sí. Pero será una recuperación larga. Entonces Marcus se volvió hacia las cámaras, y Carlos Mendoza vio en sus ojos algo que solo había visto una vez antes, cuando Marcus operaba bajo fuego de mortero en Afganistán. Me llamo Dr. Marcus Washington, comenzó con voz clara y controlada. Hoy me arrestaron por intentar salvarle la vida a Jason Rivera, un joven de 17 años que había sido golpeado por agentes de esta comisaría. El murmullo entre los periodistas cesó inmediatamente. No me arrestaron por cometer un delito. No me arrestaron por infringir la ley. Me arrestaron por ser un hombre negro que se negó a dejar morir a un niño para proteger el ego de 2 policías. Carlos sostuvo la cámara firmemente, sabiendo que estaba capturando un momento que lo cambiaría todo. Durante 17 años, serví a mi país como médico militar. Salvé vidas en zonas de guerra. Operé bajo fuego enemigo. Nunca se cuestionó mi autoridad médica, hasta hoy, cuando intenté salvar la vida de un joven negro en mi propia ciudad. Marcus hizo una pausa y dejó que las palabras quedaran pesadas en el aire. No se trata de mí. Se trata de un sistema que ve a un cirujano negro y ve una amenaza. Que ve a un niño negro herido y ve a un sospechoso. Que prefiere proteger el ego de 2 oficiales por encima de la vida de un adolescente. Un periodista gritó una pregunta. Doctor Washington, ¿va a demandar al departamento? Marcus sonrió, pero no había calidez en su sonrisa. No voy a demandar al departamento, dijo. Voy a exponer cada práctica corrupta, cada informe oculto, cada vez que decidieron proteger a los abusadores en lugar de a las víctimas. Porque hoy cometieron un error fatal. Se inclinó hacia los micrófonos. Se metieron con alguien que tiene recursos, conexiones y absolutamente nada que perder. Esa noche, en su casa de Roland Park, Marcus estaba sentado en su oficina rodeado de montones de documentos que Carlos había obtenido a través de sus contactos periodísticos. Sofía entró con café y se sentó a su lado. ¿Encontraste algo?, preguntó. Marcus levantó una carpeta. Jason Rivera no fue el primero, Sof. En los últimos 3 años, al menos 8 jóvenes negros han sido hospitalizados tras resistirse al arresto, en el que estaban involucrados los agentes Martínez y Santos. Sofía frunció el ceño.
Y todos los casos se cerraron. No hubo investigación. No hubo disciplina. Nada. Abrió otra carpeta. Pero lo interesante es que todos estos casos pasaron por el escritorio del capitán Eduardo Ruiz. ¿Y el abogado del departamento que los hizo desaparecer? Roberto Silva. Sofía lo entendió al instante. Una red. Una red, confirmó Marcus. Y ahora que te has metido conmigo, voy a quemarlo todo. Su teléfono sonó. Era el general Harrison. Marcus, dijo la voz familiar, vi el informe. Quiero que sepas que tienes todo el apoyo que necesitas. Jim, te lo agradezco, pero no necesito protección. Necesito información. ¿Qué tipo de información? Marcus sonrió. Del tipo que se consigue cuando tienes amigos en la NSA. Hubo una pausa. Marcus. Jim, humillaron a un veterano de guerra condecorado por intentar salvar la vida de un niño. En televisión nacional. ¿Crees que eso no afecta la seguridad nacional? Otra pausa más larga. Veré qué puedo hacer. Al día siguiente, Marcus se despertó con 53 mensajes de voz. Ofertas de entrevistas, solicitudes de consulta legal, mensajes de apoyo de colegas médicos de todo el país. Pero el mensaje que más le llamó la atención era de un número que no reconoció. Doctor Washington, me llamo Alejandro Rivera. Soy el padre de Jason. Quería agradecerle por luchar por mi hijo. Y quería que supiera que no está solo en esta lucha. Marcus volvió a llamar inmediatamente. Señor Rivera, ¿cómo está Jason? Mejor. Los médicos dicen que se recuperará por completo, gracias a usted. Doctor Washington, ¿puedo hacerle una pregunta? Por supuesto. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué arriesgaste tu carrera por un chico que ni siquiera conocías? Marcus miró por la ventana de su oficina y vio Baltimore extenderse ante él, una ciudad que amaba, pero que claramente no lo amaba. Porque si no lucho por Jason, dijo en voz baja, ¿quién luchará por mí cuando vengan a buscarme? Doctor Washington, dijo Alejandro con la voz cargada de emoción, mi familia, nuestra comunidad, queremos ayudarle. Queremos que sepa que cuenta con nuestro apoyo. Señor Rivera, se lo agradezco, pero no quiero que se exponga. Doctor Washington, interrumpió Alejandro, ya nos desenmascararon. Cuando golpearon a mi hijo. Cuando lo arrestaron por intentar salvarlo. No tenemos nada que perder. Marcus cerró los ojos, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Ya no se trataba solo de él. Se trataba de Jason, de Alejandro, de cada familia negra y latina que había sido silenciada, ignorada y maltratada. Entonces luchemos juntos, dijo. Esa tarde, Marcus Washington hizo algo que nunca había hecho antes en su carrera médica. Canceló todas sus cirugías durante una semana y declaró la guerra al sistema. Y al otro lado de la ciudad, en la estación de policía de East Baltimore, el capitán Eduardo Ruiz estaba descubriendo que cuando uno decide meterse con un cirujano de guerra, es mejor estar preparado para sangrar. Una semana después, la sala de conferencias del bufete de abogados Chen y Associates parecía un centro de mando militar. Marcus había contratado al mejor bufete de derechos civiles de Washington, no porque necesitara el dinero, sino porque necesitaba su reputación. Alrededor de la mesa había rostros que representaban el poder real. Elena Chen, la abogada principal conocida por destrozar departamentos de policía corruptos. Carlos Mendoza, ahora asignado oficialmente por CNN para cubrir la historia. La fiscal general adjunta Sarah Chen, sin relación con Elena, a pesar del apellido, y una incorporación sorpresa. La teniente detective Isabella Rodríguez, una veterana de 20 años del Departamento de Policía de Baltimore que había solicitado una transferencia después de presenciar mucho de lo que estaba a punto de ser expuesto. Isabella, dijo Marcus, mirando a la mujer que había arriesgado su carrera para estar allí, cuéntanos qué viste. Rodríguez abrió una carpeta gruesa. Doctor Washington, lo que pasó con usted y Jason Rivera no fue un incidente aislado. Fue un patrón. Empezó a repartir fotos sobre la mesa. Aquí está Miguel Santos, de 16 años. Hospitalizado tras resistirse al arresto por los agentes Martínez y Santos. Aquí está David Chen, de 17 años. Los mismos agentes, el mismo hospital, el mismo diagnóstico de traumatismo accidental durante el arresto. Marcus estudió las fotos, su expresión médica catalogaba las lesiones.
Estas lesiones no son compatibles con caídas ni resistencia pasiva. Son compatibles con palizas sistemáticas. Exactamente, continuó Rodríguez. Y siempre seguían el mismo patrón. Jóvenes negros o latinos, en barrios específicos, siempre se resistían al arresto, lo que siempre resultaba en hospitalizaciones, siempre con denuncias alteradas o archivadas. Elena Chen se inclinó hacia adelante. Isabella, ¿tienes alguna prueba de que los informes fueron alterados? Rodríguez sonrió, pero no había alegría en ello. Tengo algo mejor. Tengo grabaciones. La habitación quedó en silencio. Durante los últimos 2 años, he estado grabando conversaciones con mis superiores cada vez que detectaba irregularidades. Es ilegal en la mayoría de los contextos, pero según la Ley Federal de Denuncia de Irregularidades, es admisible ante el tribunal, terminó Elena. Isabella, podrías estar salvando tu vida. No se trata de salvarme la vida, dijo Rodríguez con firmeza. Se trata de salvar mi alma. Encendió una pequeña grabadora. La voz del capitán Ruiz resonó por la sala. Asterisco Rodríguez, sobre el informe del chico Rivera, necesito que seas menos descriptivo sobre sus lesiones. Asterisco. Capitán, solo describí lo que vi. Asterisco y te digo que veas menos. ¿Entiendes? Asterisco. Marcus apretó los puños. ¿Cuántas grabaciones tienes? 43. Carlos Mendoza levantó la vista de sus notas. Isabella, ¿estás dispuesta a testificar públicamente? Ya estoy testificando, respondió. La pregunta es, ¿está dispuesto a proteger a mi familia cuando comiencen las represalias? Sarah Chen habló por primera vez desde su llegada. Detective Rodríguez, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ofrece protección federal completa a los denunciantes en casos de derechos civiles. Usted y su familia estarán bajo nuestra protección. Marcus se volvió hacia Elena. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que intenten destruir las pruebas? Suponiendo que aún no hayan empezado, quizás 48 horas. Entonces nos mudamos esta noche. Carlos levantó una ceja. ¿Cómo moverse? Marcus sonrió, y esta vez había algo depredador en su sonrisa. Carlos, ¿aún tienes ese contacto en asuntos internos del Estado? ¿Detective Antonio Morales? Sí, ¿por qué? Porque le vamos a contar la historia de su carrera. Esa noche, a las 11:17, el detective Antonio Morales recibió una conexión que le cambió la vida. Carlos había concertado una cita en un estacionamiento suburbano. Algo clásico, pero efectivo. Morales llegó nervioso, consciente de que se estaba metiendo en algo grave. Marcus lo esperaba junto a su Mercedes, con traje oscuro y una expresión que Morales reconoció de inmediato como la de alguien que había visto la guerra. Detective Morales, dijo Marcus extendiendo la mano, gracias por venir. Doctor Washington, seré franco. Carlos dijo que tiene información sobre corrupción en el Departamento de Policía de Baltimore. Marcus abrió el maletero de su coche. Dentro había 3 cajas de archivos. Detective, tengo pruebas de que ciertos agentes han golpeado sistemáticamente a jóvenes pertenecientes a minorías y de que sus superiores han encubierto estos crímenes. Tengo grabaciones, fotografías médicas, informes alterados y testigos dispuestos a declarar bajo juramento. Morales miró las cajas y luego a Marcus. ¿Por qué me traes esto a mí en lugar de ir directamente a los federales? Porque quiero darle al departamento la oportunidad de autocontrolarse antes de destruir su reputación a nivel nacional. Morales abrió una de las cajas y examinó rápidamente su contenido. Su expresión cambió del escepticismo al horror en cuestión de segundos. Dios mío, murmuró. Esto es sistemático, concluyó Marcus. Y protegido desde arriba. Morales cerró la caja. Doctor Washington, si acepto esto, firmaré el fin de mi carrera. Detective, dijo Marcus suavemente, si no acepta esto, firmará el fin de su conciencia. Morales guardó silencio durante un largo instante y luego asintió. ¿Qué necesitas de mí? Una investigación oficial. 48 horas. Si el departamento no actúa, lo llevaremos a los federales y a la prensa simultáneamente. ¿Qué pasa si intentan detenerme? Marcus sonrió. Detective,
¿Ha oído hablar alguna vez del general James Harrison? Morales meneó la cabeza. Es el asesor de seguridad nacional. Y me debe la vida. Literalmente. Morales entendió la implicación. Tienes 48 horas, dijo Marcus. Úsalas bien. A la mañana siguiente, el capitán Eduardo Ruiz llegó a su oficina y encontró al detective Antonio Morales esperándolo con una caja de archivos y una expresión que no había visto en sus 20 años de carrera. Morales, dijo Ruiz con cautela, ¿qué es esto? Capitán Ruiz, dijo Morales formalmente, se le notifica oficialmente de una investigación de asuntos internos por uso excesivo de la fuerza, falsificación de informes y posible conspiración criminal que involucra a varios miembros de este departamento. Ruiz se dejó caer pesadamente en su silla. Morales. Tiene derecho a representación legal. Tiene derecho a guardar silencio. Y tiene derecho a cooperar plenamente con esta investigación. Morales abrió la caja y extendió fotografías sobre el escritorio de Ruiz, imágenes de jóvenes siendo golpeados, informes con correcciones, grabaciones transcritas. Oh, continuó Morales, puede explicarle al FBI en 47 horas por qué decidió obstruir la justicia en un caso federal. Ruiz miró las fotografías, luego a Morales, luego por la ventana donde pudo ver camionetas de noticias comenzando a reunirse en el estacionamiento. «Hijo de puta», murmuró. «Capitán», dijo Morales con calma, «creo que la expresión que busca es, sin comentarios». Y al otro lado de la ciudad, el doctor Marcus Washington estaba en cirugía, salvando la vida de un niño de 8 años con un defecto cardíaco congénito, completamente concentrado en su trabajo, sabiendo que finalmente se estaba empezando a hacer justicia. Porque a veces, cuando tienes las herramientas adecuadas y los amigos adecuados, el sistema puede verse obligado a funcionar como se supone que debe hacerlo. Incluso aunque tengas que romperlo primero. 47 horas después, el Departamento de Policía de Baltimore estaba en llamas, no literalmente, pero de maneras mucho más devastadoras para aquellos que habían construido sus carreras sobre la corrupción y el silencio. Marcus Washington estaba de pie en la sala de operaciones, quitándose los guantes después de una operación de 6 horas a una anciana que había sufrido un ataque cardíaco, cuando su teléfono vibró con un mensaje de Carlos. Asterisco, es hora. Enciende la televisión. Asterisco. En la sala de médicos, Marcus encendió las noticias y vio su propio rostro en la pantalla, seguido de imágenes del Departamento de Policía de Baltimore siendo allanado por agentes federales. Esta es una noticia en desarrollo, decía el presentador. El FBI acaba de ejecutar órdenes de allanamiento en la sede del Departamento de Policía de Baltimore como parte de una investigación federal sobre acusaciones de brutalidad policial sistemática y obstrucción de la justicia. La imagen cambió para mostrar al detective Antonio Morales siendo escoltado por agentes federales para su propia protección, llevando cajas de evidencia. La investigación comenzó después de que el doctor Marcus Washington, destacado cirujano cardiovascular y veterano militar, fuera arrestado por intentar brindar atención médica de emergencia a un adolescente que había sido herido por agentes de policía. Marcus sonrió. La primera ficha de dominó había caído. Su teléfono sonó. Era Elena Chen. Marcus, ¿lo ves? Vendo. Arrestaron a Martínez y Santos hace 1 hora. Ruiz está cooperando. Y tenemos una llamada de la Fiscalía Federal. Quieren una reunión. ¿Cuándo? Ahora. 2 horas después, Marcus estaba sentado en una sala de conferencias federal acristalada con una vista panorámica de Baltimore. Alrededor de la mesa estaban personas cuyos nombres había visto en los periódicos, pero que nunca pensó que conocería en persona. La fiscal federal Janet Williams, el fiscal general adjunto David Park, para su sorpresa, la directora de la División de Derechos Civiles, María Santos, sin parentesco con la enfermera del hospital, pero una mujer con una reputación legendaria en el combate contra la corrupción. Doctor Washington, comenzó María Santos, quiero que sepa que su valentía ha creado una oportunidad que hemos estado esperando durante años. Marcus se inclinó hacia adelante. Explícame. Baltimore no es el único caso, dijo David Park, abriendo una carpeta gruesa. Tenemos evidencia similar de al menos otras 8 ciudades. Patrones de abuso, encubrimientos sistemáticos, protección de agentes problemáticos. Janet Williams añadió, pero nunca hemos tenido un caso con un protagonista como tú. Un veterano de guerra condecorado, un cirujano respetado, alguien a quien el sistema no puede desacreditar fácilmente. Marcus lo entendió al instante.
¿Quieres que sea el rostro de una investigación nacional? Queremos que usted sea el catalizador, corrigió María Santos. Doctor Washington, usted tiene una plataforma única. Puede hablar con comunidades que normalmente desconfían del gobierno federal. Puede movilizar apoyo a niveles que jamás podríamos lograr solos. Marcus guardó silencio un momento, reflexionando. ¿Y a cambio? A cambio, dijo David Park, garantizamos que este caso no se detenga en Baltimore. Garantizamos que todo departamento corrupto, todo agente protegido, todo sistema que permita este tipo de abuso sea expuesto y reformado. Me estás pidiendo que dedique mi vida a esto. Les pedimos que salven vidas, dijo Janet Williams en voz baja. Igual que en el quirófano, pero a escala nacional. Marcus miró por la ventana hacia la ciudad. Necesito que me tranquilicen. ¿Qué tipo de garantías? Primero, protección total para el detective Rodríguez y su familia. Segundo, Jason Rivera y su familia se mantienen alejados de los focos de atención a menos que así lo deseen. Tercero, esto no se detendrá hasta que tengamos reformas reales, no solo despidos simbólicos. María Santos sonrió. Doctor Washington, acaba de describir exactamente lo que pretendemos hacer. Marcus asintió lentamente. Entonces, cambiemos de país. Esa noche, Marcus regresó a casa y encontró a Sofía esperándolo con una botella de vino y una expresión que reconoció, la misma que tenía cuando decidió alistarse en el ejército, luego cuando decidió hacer una residencia médica en una zona de guerra, y ahora. «Vas a hacer esto, ¿no?», dijo ella, no como una pregunta. «Sofía». «Marcus Washington», dijo ella, poniéndose de pie y caminando hacia él, «en 20 años de matrimonio, nunca has tomado el camino fácil. ¿Por qué empezarías ahora?» La abrazó. Podría cambiarlo todo. Nuestras vidas, nuestra privacidad, nuestra seguridad. Nuestras vidas ya cambiaron desde el momento en que te esposaron por intentar salvar a un niño, respondió. Ahora la única pregunta es si vamos a permitir que eso signifique algo. Marcus la besó en la frente. Te amo. Lo sé. Y por eso estaré a tu lado cuando destruyas este sistema podrido. A la mañana siguiente, Marcus Washington apareció en la televisión nacional no como un hombre en busca de venganza, sino como un cirujano diagnosticando una enfermedad nacional. Estados Unidos, dijo, mirando directamente a la cámara, tenemos una infección en nuestro sistema judicial. Como cualquier infección, si no se trata con firmeza, se propagará y matará al organismo huésped. Hizo una pausa para dejar que las palabras calaran en sus oídos. Lo que me ocurrió en Baltimore no fue un incidente aislado. Fue un síntoma de una enfermedad sistémica que afecta a las comunidades negras y latinas de todo el país. Y como médico, puedo decirles que cuando se tiene una infección sistémica, no solo se trata el síntoma, sino la causa raíz. Las cámaras permanecieron enfocadas en él mientras continuaba. Hoy anuncio la formación de la Coalición Nacional para la Responsabilidad Policial. No estamos en contra de la policía, sino a favor de la justicia. No buscamos destruir las fuerzas del orden, sino sanearlas. Él levantó una carpeta. Este archivo contiene evidencia de abuso sistemático en 8 ciudades estadounidenses. Evidencia que compartiremos con el Departamento de Justicia, los medios de comunicación y ustedes, el pueblo estadounidense. Marcus volvió a mirar directamente a la cámara. A los funcionarios corruptos que observan, no soy solo un médico negro al que se puede intimidar. Soy un veterano de guerra con conexiones federales, recursos ilimitados y una misión. Y no pararé hasta que el sistema sane. Hizo una última pausa. A las familias que han sido silenciadas, maltratadas e ignoradas, ya no están solas. Lucharemos juntas. Y venceremos. La entrevista había terminado, pero la revolución apenas comenzaba. Esa tarde, el teléfono de Marcus sonó sin parar. Llamaban familiares de las víctimas, abogados ofreciendo ayuda, políticos solicitando reuniones. Pero la llamada que más lo impactó provino de un número que no reconoció. «¿Doctor Washington? Soy el capitán Luis Hernández, del Departamento de Policía de Baltimore». Marcus tensó. «Capitán. Doctor Washington, quería disculparme. Por lo que pasó. Por lo que algunos permitimos que pasara. Capitán Hernández. Por favor, déjenme terminar. Fui policía durante 22 años.
Me metí en esta profesión para proteger a la gente. En algún momento, algunos lo olvidamos. Pero no todos. Marcus estaba interesado. Continúa. Doctor Washington, hay oficiales en este departamento que apoyan su labor. Sabíamos que estaban ocurriendo cosas malas, pero no tuvimos el valor ni el poder para detenerlas. Si de verdad le interesa reformar el sistema en lugar de simplemente destruirlo, necesitará aliados dentro de la policía. Marcus sonrió por primera vez en días. Capitán Hernández, ¿qué tal si hablamos en persona? Porque Marcus Washington estaba aprendiendo que a veces, para sanar un sistema, había que trabajar tanto con las células sanas como con las infectadas. Y apenas estaba empezando a comprender lo profunda que realmente era esta infección. 3 semanas después, la conferencia de prensa que Marcus había organizado en el Centro de Convenciones de Baltimore parecía más un mitin político que un evento médico. Más de 1000 personas llenaron el auditorio, familiares de víctimas, activistas de derechos civiles, reformadores policiales y periodistas de todo el país. Pero la persona que más llamó la atención de Marcus estaba en la primera fila, Jason Rivera, todavía con algunos moretones visibles, pero de pie y con vida, rodeado de su familia. Marcus se acercó al podio y el auditorio quedó en silencio. Hace 3 semanas, comenzó, era solo un cirujano que intentaba salvar la vida de un niño. Hoy descubrí que no puedo salvar vidas individuales sin sanar el sistema que las amenaza. Hizo un gesto hacia Jason. Jason Rivera está vivo hoy no solo porque luché por él en ese pasillo del hospital, sino porque todos ustedes lucharon conmigo. Cada vez que compartí su historia en redes sociales, cada llamada a representantes, cada protesta pacífica, le salvaron la vida. Los aplausos resonaron en todo el auditorio. Pero Jason no fue la primera víctima, y sin un cambio real, no será la última. Marcus hizo clic en un control remoto y la pantalla detrás de él mostró fotografías de docenas de jóvenes. Estas son solo algunas de las víctimas que nuestra investigación descubrió. Miguel Santos, de 16 años, fue hospitalizado por resistirse al arresto. Carmen Rodríguez, de 17 años, resultó herida accidentalmente durante un registro de rutina. David Chen, de 15 años, se cayó durante un arresto. La lista continúa, y cada nombre es un testimonio del sistema roto. Hoy no estoy aquí solo como médico. Estoy aquí como alguien que entiende que algunas infecciones requieren cirugía radical. Marcus hizo una pausa dramática. Por lo tanto, anuncio que la Coalición Nacional para la Responsabilidad Policial está presentando demandas federales simultáneas contra departamentos de policía en 12 ciudades, exigiendo supervisión federal, reformas obligatorias e indemnización para las víctimas. El auditorio estalló en aplausos, pero Marcus levantó la mano para pedir silencio. Y para quienes piensan que se trata de venganza, se equivocan. Se trata de sanar. Se trata de crear un sistema de justicia que realmente proteja a todos los estadounidenses. Señaló una sección especial del auditorio donde estaba sentado el capitán Luis Hernández junto con otros oficiales. El capitán Hernández y los oficiales que lo acompañan hoy representan la otra cara de la ley, hombres y mujeres que ingresaron a esta profesión por las razones correctas y que desean trabajar con nosotros para solucionar lo que no funciona. Marcus miró directamente a las cámaras. Esta no es una guerra entre la policía y la comunidad. Es una operación para eliminar el cáncer que ha infectado a las fuerzas del orden y restaurar la confianza entre quienes protegen y quienes son protegidos. Después de la conferencia, Marcus fue abordado por una mujer mayor que no reconoció. Doctor Washington, dijo, me llamo Rosa Martínez. Soy la madre de Miguel Santos, el niño que usted mencionó. Marcus se detuvo y se concentró completamente en ella. Señora Martínez, lamento mucho lo que le pasó a Miguel. Doctor Washington, dijo con lágrimas en los ojos, llevo 2 años intentando que alguien escuche lo que le hicieron a mi hijo. 2 años de gritar al vacío. En 3 semanas, usted ha progresado más que yo en 2 años. Marcus tomó sus manos. Señora Martínez, no hice esto sola. Lo hice porque usted y madres como usted mantuvieron vivas sus historias. Ustedes son las verdaderas heroínas aquí. Doctor Washington, dijo, ¿puedo hacerle una pregunta? Por supuesto. ¿Por qué haces esto? Eres rico, respetado, poderoso. Podrías olvidar lo que pasó y seguir adelante con tu vida. Marcus miró alrededor del auditorio y vio familias abrazándose,
activistas haciendo planes y oficiales de policía con mentalidad reformista hablando con líderes comunitarios. Señora Martínez, dijo en voz baja, porque me he dado cuenta de que no puedo dormir por la noche sabiendo que hay otros Yacens, otros Miguels, y que tengo el poder de protegerlos. Hizo una pausa. Y porque finalmente entendí que mi verdadera misión no es solo salvar vidas en el quirófano. Es salvar vidas en el sistema. Esa noche, en su casa, Marcus estaba revisando estrategias legales con Elena Chen cuando Sofía entró con una expresión preocupada. Marcus, necesitas ver esto. Encendió el televisor y vio un canal de noticias conservador donde estaba hablando un comentarista. Este supuesto, doctor, Marcus Washington no es ningún héroe. Es un agitador antipolicial que está aprovechando un incidente aislado para atacar a las fuerzas del orden estadounidenses. Marcus apagó el televisor. Era de esperar, dijo Elena. Intentarán desacreditarte. Que lo intenten, respondió Marcus. Tengo algo que ellos no tienen. ¿Qué? Marcus sonrió. La verdad. Y las pruebas. Su teléfono sonó. Era el general Harrison. Marcus, dijo la voz familiar, vi las noticias. Tanto el apoyo como los ataques. Jim, estás preocupado. Estoy impresionado. Y quiero que sepan que cuentan con apoyo a niveles que ni siquiera imaginan. ¿Qué tipo de apoyo? El tipo de promesa que viene de personas que han hecho juramento de proteger la Constitución y se toman ese juramento en serio. Marcus lo entendió. Jim. Marcus, lo que estás haciendo no se trata solo de justicia local. Se trata de integridad nacional. Y hay gente en Washington que lo entiende. Después de colgar, Marcus se volvió hacia Sofía y Elena. Creo que acabamos de descubrir que esta lucha es más grande de lo que pensábamos. ¿Cómo es que es más grande?, preguntó Sofía. Marcus miró por la ventana hacia Baltimore y luego imaginó todas las demás ciudades donde familias como la de Jason esperaban justicia. Más grande, a nivel nacional. Sofía, Elena, creo que acabamos de empezar una revolución. Y tenía razón. Porque en todo el país, en Los Ángeles, Detroit, Atlanta, Phoenix y otras ciudades, familias que habían permanecido silenciadas durante décadas veían las noticias y contestaban sus teléfonos. La infección estaba siendo expuesta. Y el doctor Marcus Washington se había convertido en el cirujano principal de una operación para salvar el alma de Estados Unidos. 6 meses después, la oficina de Marcus en Baltimore se había convertido en el centro de mando de un movimiento nacional. Las paredes estaban cubiertas de mapas de Estados Unidos marcados con alfileres de colores: rojo para los casos activos, azul para las investigaciones federales en curso y verde para las reformas ya implementadas. Elena Chen entró con una pila de documentos que parecía crecer día a día. Marcus, tenemos problemas, dijo ella sin parecer preocupada en lo más mínimo. ¿Qué tipo de problemas?, preguntó Marcus, sin levantar la vista de los informes médicos que revisaba para un caso en Detroit. El tipo de problema en el que tenemos más casos de los que podemos procesar. La oficina de Denver envió pruebas de 15 casos de brutalidad policial sistemática. Los Ángeles envió 23. Y Phoenix, hizo una pausa dramática, Phoenix envió 47. Marcus finalmente miró hacia arriba. Elena, ¿esto es bueno o malo? Es transformador, dijo, sentándose pesadamente. Marcus, has creado algo nunca antes visto. Un movimiento nacional coordinado con recursos reales, apoyo federal y, lo más importante, un líder al que el establishment no puede desacreditar. Sonó el teléfono de Marcus. Era Carlos Mendoza. Marcus, enciende la CNN. Ahora. Marcus encendió el televisor justo a tiempo para ver su propia imagen en la pantalla, seguida de imágenes de protestas pacíficas en 12 ciudades simultáneamente. En un acontecimiento sin precedentes, decía el presentador, se están produciendo manifestaciones coordinadas en todo el país, exigiendo reformas policiales bajo el liderazgo del llamado Movimiento Washington. La imagen cambió para mostrar al capitán Luis Hernández, ahora ascendido a jefe de reforma policial de Baltimore, hablando en una conferencia de prensa. Las reformas implementadas en Baltimore bajo supervisión federal han resultado en una reducción del 73% en las denuncias de brutalidad policial, afirmó. Esto demuestra que el cambio es posible cuando se cuenta con un liderazgo comprometido, tanto dentro como fuera del departamento.
Marcus sonrió. Hernández se había convertido en más que un aliado, se había convertido en un amigo y cómplice en la transformación del sistema. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era una voz que Marcus no reconoció. ¿Doctor Washington? Soy la congresista Patricia Morales de El Paso. Marcus se enderezó. La congresista Morales era una de las voces más poderosas a favor de los derechos civiles en el Congreso. Congresista, es un honor. Doctor Washington, le llamo porque el Comité Judicial de la Cámara de Representantes quiere que testifique sobre la reforma policial federal. En concreto, sobre el proyecto de ley denominado Ley de Responsabilidad Policial Marcus Washington. Marcus miró a Elena, que estaba escuchando por el altavoz, con expresión de sorpresa. Congresista, no sabía que había un proyecto de ley con mi nombre. Doctor Washington, usted inspiró esta legislación. Ahora necesitamos que nos ayude a aprobarla. Después de colgar, Elena lo miró con una expresión que nunca antes le había visto. Elena. Marcus, dijo lentamente, ¿te das cuenta de lo que acaba de pasar? Me han pedido que testifique ante el Congreso. No. Le pusieron tu nombre a una legislación federal. Marcus, ya no eres solo un activista. Te has convertido en una institución. Esa noche, Marcus estaba en casa cenando con Sofía cuando ella hizo una pregunta que lo hizo detenerse con el tenedor a medio camino hacia la boca. Marcus, ¿estás feliz? ¿Cómo esto? Hace un año, eras un cirujano que salvaba vidas y venías a casa por las noches a relajarte conmigo. Ahora eres lo que eres ahora. ¿Estás contento con el cambio? Marcus pensó durante un largo momento. Sof, ¿recuerdas la primera vez que me operaron del corazón? Por supuesto. Estuviste despierto toda la noche, nervioso de que algo hubiera salido mal. ¿Y recuerdas lo que dije al día siguiente? Sofía sonrió. Dijiste que habías encontrado tu verdadera vocación. Exactamente. Sofía, durante 20 años creí que mi vocación era salvar una vida a la vez. Pero este último año me ha enseñado que mi verdadera vocación es salvar el sistema que afecta a millones de vidas. Él tomó su mano. Así que sí, estoy feliz. Estoy aterrorizada, agotada y constantemente preocupada de que no seamos suficientes para la magnitud del problema. Pero estoy feliz. Sofía sonrió. Entonces soy feliz. 3 días después, Marcus Washington se encontraba frente al Comité Judicial de la Cámara de Representantes, un panel de congresistas cuyos rostros había visto en las noticias pero que nunca pensó que conocería en persona. Doctor Washington, comenzó el presidente, gracias por su presencia hoy. Podría empezar contándonos cómo un cirujano se convirtió en uno de los principales activistas de los derechos civiles del país. Marcus se inclinó hacia el micrófono. Congresista, no me convertí en activista de derechos civiles. Me convertí en médico que trata una enfermedad sistémica. Murmullos recorrieron la habitación. Explique eso, dijo otro congresista. Congresistas, cuando un paciente tiene una infección sistémica, no solo se tratan los síntomas. Se identifica el origen de la infección y se elimina. Lo que he descubierto es que la brutalidad policial no es un problema de algunas manzanas podridas. Es una infección sistémica que requiere un tratamiento sistémico. Marcus hizo clic en un control remoto y apareció un gráfico en la pantalla detrás de él. Este gráfico muestra que, en las ciudades donde implementamos reformas integrales bajo supervisión federal, observamos reducciones promedio del 68% en las denuncias de brutalidad policial, reducciones del 45% en las demandas financiadas por la ciudad y, lo más importante, un aumento del 34% en la confianza de la comunidad en la policía. Un congresista conservador se inclinó hacia adelante. Doctor Washington, algunos críticos dicen que su movimiento es antipolicial. ¿Cómo responde a eso? Marcus sonrió. Congresista, me acompañan hoy el jefe Luis Hernández de Baltimore, quien implementó nuestras reformas, y la teniente detective Isabella Rodríguez, quien arriesgó su carrera para exponer la corrupción en su propio departamento. Si fuéramos antipolicía, estos heroicos oficiales no estarían trabajando con nosotros. Hizo una pausa. No estamos en contra de la policía. Estamos a favor de la rendición de cuentas. Estamos a favor de la comunidad. Estamos a favor de la justicia.
Y estas tres cosas deberían ser sinónimo de una buena aplicación de la ley. La sala quedó en silencio por un momento antes de estallar en aplausos. Después del testimonio, Marcus estaba en el pasillo del Capitolio cuando se le acercó un hombre al que reconoció como el senador James Mitchell, uno de los senadores más influyentes del país. Doctor Washington, dijo el senador, ¿puedo hablar con usted en privado? Caminaron hacia un rincón más tranquilo. Doctor Washington, lo que ha hecho es extraordinario. Pero tengo que preguntarle, ¿cuál es su objetivo final? Marcus consideró la pregunta. Senador, mi objetivo final es hacerme innecesario. Quiero crear un sistema donde cirujanos como yo no tengan que dejar de salvar vidas para luchar por la justicia sistémica, porque el sistema ya funciona correctamente. El senador asintió lentamente. ¿Y si se aprueba esta legislación? Si se aprueba esta legislación, habremos dado el primer paso hacia la cura de una enfermedad que ha infectado a nuestro país durante generaciones. Marcus miró por la ventana del Capitolio y vio Washington DC extenderse ante él. Senador, hace un año, solo era un cirujano que intentaba salvar a un niño. Hoy, intento salvar a un país. ¿Y sabe lo que descubrí? ¿Qué? Que los principios son los mismos. Se identifica el problema, se desarrolla un plan de tratamiento y no se para hasta que el paciente se cura. Marcus sonrió. La única diferencia es el tamaño del quirófano. Y cuando salió del Capitolio ese día, Marcus Washington supo que la cirugía más importante de su carrera apenas comenzaba. 1 año y medio después de ser arrestado por intentar salvar a Jason Rivera, el doctor Marcus Washington se encontraba en el jardín de rosas de la Casa Blanca, observando cómo el presidente de los Estados Unidos convertía la ley de responsabilidad policial Marcus Washington en ley federal. A su lado estaban las personas que habían hecho posible este momento: Jason Rivera, ahora de 19 años y estudiante de premedicina en Johns Hopkins; el jefe Luis Hernández, ahora director nacional de reforma policial; la detective Isabella Rodríguez, ascendida a comisionada de asuntos internos; Elena Chen, nombrada para la Comisión de Supervisión de la Policía Federal; y Sofía, su esposa, quien se había convertido en una feroz defensora de los derechos de las familias de las víctimas de la brutalidad policial. Con la firma de este proyecto de ley, dijo el presidente, estamos enviando un mensaje claro: en los Estados Unidos de América, nadie está por encima de la ley y todos merecen la misma protección ante la ley. Marcus sintió una mano en su hombro. Era Alejandro Rivera, el padre de Jason. Doctor Washington, susurró, ¿recuerda lo que me dijo hace 2 años? Que si usted no luchaba por Jason, ¿quién lucharía por usted? Marcus asintió. Te equivocaste, continuó Alejandro. Luchaste por Jason, y todos luchamos por ti. Y juntos, luchamos por todos. Después de la ceremonia, un joven periodista se acercó a Marcus. Doctor Washington, ahora que ha logrado esta victoria histórica, ¿cuáles son sus planes? Marcus miró alrededor del jardín de rosas y vio familias de víctimas, funcionarios reformistas, activistas y políticos que habían trabajado juntos para hacer posible este día. Mi plan, dijo, es volver a lo que mejor hago. El reportero parecía confundido. ¿Qué pasa? Salvar vidas. Pero ahora sé que salvar vidas significa más que solo trabajar en el quirófano. Significa asegurar que el sistema funcione para todos. Esa noche, en la cena conmemorativa del Centro Kennedy, invitaron a Marcus a hablar. Se puso de pie, mirando al público, compuesto por personas que se habían convertido en familia durante este viaje. Hace 2 años, comenzó, era un hombre que creía poder cambiar el mundo con una cirugía a la vez. Entonces ocurrió algo que me obligó a comprender que, a veces, para salvar vidas individuales, hay que sanar sistemas enteros. Hizo una pausa al ver a Jason Rivera entre el público, sano y fuerte. Jason Rivera debería haber muerto ese día. No por sus heridas, sino por un sistema que valoraba el ego de 2 oficiales por encima de la vida de un niño. Pero Jason no murió. Sobrevivió, se recuperó y ahora estudia para ser médico. Los aplausos resonaron en toda la sala. Pero la verdadera victoria no es que Jason haya sobrevivido. La verdadera victoria es que creamos un sistema donde los niños del futuro no tendrán que sobrevivir a lo que Jason sufrió. Marcus levantó su vaso. Un brindis por todos los Jasons que hemos salvado, y por todos los Jasons que nunca necesitarán ser salvados de nuevo porque finalmente tenemos un sistema que los protege desde el principio. Toda la sala se puso de pie en un aplauso ensordecedor.
Más tarde, cuando las celebraciones terminaron y la mayoría de los invitados se habían ido, Marcus se sentó tranquilamente en un rincón con Jason Rivera. Doctor Washington, dijo Jason, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Claro, Jason. ¿Alguna vez te arrepientes de todo lo que sacrificaste para luchar por mí, por nosotros? Marco miró al joven que se había convertido en un hijo para él. Jason, déjame contarte una historia. De niño, mi abuelo me llevaba a pescar. Nos pasábamos el día entero sin pescar nada. Al final, me frustraba y me preguntaba por qué habíamos perdido el tiempo. Jason escuchó atentamente. Mi abuelo me dijo, Marcus, a veces vas a pescar para atrapar peces. Pero a veces vas a pescar para enseñarle al lago que no te rendirás. Luego me preguntó, ¿qué tipo de pescador quieres ser? Marcus sonrió. Jason, durante 2 años le enseñamos al sistema que no íbamos a rendirnos. Y ahora el sistema ha cambiado. Así que no me arrepiento de nada. Jason asintió y luego dijo algo que hizo que Marcus se ahogara por un momento. Doctor Washington, cuando me gradúe de la Facultad de Medicina, quiero trabajar con usted. Quiero aprender a salvar vidas, tanto en el quirófano como en el sistema. Marcus colocó su mano sobre el hombro del joven. Jason, sería un honor. 3 meses después, el doctor Marcus Washington regresó al quirófano del Hospital St. Augustine's Memorial, salvando la vida de un niño de 7 años con una cardiopatía congénita. Pero ahora, al terminar sus cirugías, no se iba a casa sin más. Iba al Centro Marcus Washington para la Justicia y la Medicina, un instituto que había fundado para formar médicos en activismo de salud pública y para formar activistas en la defensa de la medicina basada en evidencia. Doctor Washington, dijo su asistente mientras se quitaba los guantes quirúrgicos, tiene 3 mensajes. Una familia en Seattle necesita ayuda con un caso de brutalidad policial. La Universidad de Harvard quiere que dirija un nuevo programa de medicina y justicia social. Y ella hizo una pausa, sonriendo. Y Jason Rivera llamó. Lo aceptaron en la Facultad de Medicina de Johns Hopkins con una beca completa. Quiere que sepas que se especializará en cirugía cardiovascular. Marcus sonrió, sintiendo algo que había llegado a reconocer durante los últimos 2 años, la sensación de una vida bien vivida. Programa la reunión con la familia Seattle para mañana, dijo. Dile a Harvard que consideraré la oferta. Y llama a Jason. Dile que estoy orgulloso de él. Hizo una pausa. Y dice que cuando se gradúe, tendrá un lugar aquí conmigo. Tenemos mucho trabajo por delante. Porque el doctor Marcus Washington había aprendido que algunos tipos de medicina no se pueden practicar solo en quirófanos. A veces hay que sanar al mundo entero, una injusticia a la vez. Y a veces, cuando eliges luchar por la vida de un niño, terminas salvando el alma de un país. 5 años después, durante la ceremonia de graduación de la Escuela de Medicina de Johns Hopkins, el doctor Marcus Washington se sentó entre el público viendo al doctor Jason Rivera recibir su título de médico. Cuando Jason subió al escenario para recibir el premio al mejor estudiante de cirugía cardiovascular de su clase, hizo algo inesperado. En lugar de simplemente aceptar el premio, pidió hablar. Hace 5 años, dijo Jason al micrófono con voz clara y firme, era un chico de 17 años que casi muere porque 2 policías vieron mi piel negra como una amenaza. Hoy soy médico porque un hombre decidió que mi vida valía más que su propia seguridad. Jason miró directamente a Marcus en la audiencia. El doctor Marcus Washington me enseñó que la medicina no se trata solo de salvar vidas individuales. Se trata de sanar sistemas que amenazan vidas. Y como la primera generación de graduados del programa Marcus Washington de Medicina y Justicia Social, nos comprometemos a continuar esa misión. Levantó su diploma. A cada niño que todavía enfrenta lo que yo enfrenté, a cada familia que todavía lucha por justicia, a cada sistema que todavía necesita sanación, les prometemos que la lucha continúa. El público estalló en aplausos que duraron 5 minutos completos. Después de la ceremonia, Marcus y Jason caminaron juntos por el campus de Johns Hopkins. Entonces, dijo Marcus, ¿cuál es el plan ahora, doctor Rivera? Jason sonrió. Bueno, doctor Washington, pensé que podría hacer mi residencia en cirugía cardiovascular aquí y luego trabajar con usted en el centro. A menos que tenga otras ideas. Marcus dejó de caminar. Jason, tengo una propuesta diferente. ¿Cuál?
¿Qué tal si tomas el control del centro? Es hora de que la próxima generación tome el mando. Jason pareció sorprendido. Doctor Washington, no puedo. Jason, dijo Marcus en voz baja, hace 5 años, eras un niño medio muerto en el pasillo de un hospital. Hoy, eres un médico de profesión con pasión por la justicia y un profundo conocimiento de ambos lados de esta lucha. No puedes simplemente liderar el centro, debes liderar. Jason permaneció en silencio durante un largo momento y luego asintió lentamente. Doctor Washington, acepto con una condición. ¿Cuál? Que sigas siendo mi mentor. Y que sepamos que cuando necesitemos a alguien que realice cirugías imposibles, tanto médicas como sistémicas, podemos contar contigo. Marcus le tendió la mano a Jason. Doctor Rivera, trato hecho. Se dieron la mano y Marcus sintió algo que no había sentido en años, la paz de saber que su misión estaba en buenas manos para la próxima generación. La historia del Dr. Marcus Washington y Jason Rivera no es ficción, refleja injusticias reales que ocurren a diario en nuestras comunidades. Miles de familias negras y latinas enfrentan discriminación, brutalidad policial y un sistema que no las protege. Pero como hemos visto, una persona valiente puede iniciar una revolución. Un momento de valentía puede transformar vidas. Negarse a aceptar la injusticia puede cambiar sistemas enteros. Comparte esta historia. Cada vez que compartes esto amplifica las voces que necesitan ser escuchadas. El Dr. Marcus Washington comenzó como un simple cirujano que intentaba salvar una vida. Su valentía inspiró un movimiento nacional que cambió las leyes federales y salvó miles de vidas. Tú también tienes este poder. Tú también puedes ser el catalizador del cambio que tu comunidad necesita. No basta con no ser racista, tenemos que ser antirracistas. No basta con lamentar las injusticias, tenemos que luchar contra ellas. No basta con esperar el cambio, tenemos que ser el cambio.